Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras, de nuevo, viene de las historias orales mayas y implican que los dioses nos crearon y para darnos crecimiento y conciencia se dedicaron a crear unos espejos y con ellos las palabras pusieron un espejo en cada uno de nosotros y al platicar nos reflejamos en uno en el otro y en ello somos uno, pero crecemos a la vez. Tenemos con nosotros al maestro García, maestro retirado de una universidad local, de la CISAN, del sistema de California, y a Estela Canelli. Pues, maestro, en forma corta, pues ya nos conocemos por 25 años, pero algo de la audiencia que... No, trabajé 40 años, poquito más 40 años en la Universidad Estatal de California, el plantel en el Valle de San Fernando. Ya estoy jubilado y sigo de metiche. Órale. Estela, pues normalmente tratamos de dar al menos una introducción. Tengo yo noción por medio de otros compañeros, el compañero Correas y otros de su trabajo, pero no tuvimos mucha chance de platicar sobre lo que usted hace porque parece que todo nos está preocupando la posible situación que nos viene como humanidad. Sí, dígame, por favor, una pequeña descripción suya. ¿Dónde nació? Yo soy Stella como italiano, Stella Caglioni, de Argentina. He vivido en casi toda América Latina, porque he sido corresponsal de guerra, soy corresponsal de La Jornada de México, del periódico La Jornada de México aquí en Argentina, pero son muchos años ya de trabajo de periodista. Soy investigadora sobre la Operación Cóndor, las dictaduras militares en Sudamérica y otras cosas, y he cubierto las guerras en Centroamérica y he estado en África del Norte. Es decir, hemos pasado una vida con los pueblos, y como dice muy bien ahí el maestro cuando dice, usted que decía de los espejos, yo siempre he hablado de esos espejos porque he aprendido mucho también. También tengo libros de poesía y de cuentos, y tengo varios libros, pero de investigación periodística, ¿no? Pero eso es lo que a lo largo de una vida uno se vuelve un chamán finalmente, ya no es ni un periodista ni un maestro, es un chamán, con tantos años encima. A mí en mucho, no dejando a los mayas atrás, me han afectado mucho con sus historias orales. Iki Botán, maravilloso. Iki Botán, un ser mítico de tres patas, que es el día y la noche, lo oscuro y lo claro, y donde interceden. El movimiento está en donde los dos opuestos se encuentran. Y se me hace muy interesante porque ellos, con este ser mítico, describen básicamente la trayectoria histórica, cómo se desenvuelve a través de las luchas sociales. Pero ahorita hicimos un programa, como le dije anteriormente, Estela, estos días que hemos estado hablando, con un compañero historiador que conocí aquí en Occupy, el movimiento social que se desarrolló aquí en Estados Unidos, y tratamos de ver este tipo de crisis, cuando hay una crisis muy envolvente, como estas epidemias, como estas cosas que pueden causar mucho desencaje en la sociedad, cómo ellas han afectado a veces los cambios sociales, y el punto de partida generalmente es la plaga, cómo la vida del campesino, la vida del peón fue afectada y de ser oprimido terminó con concesiones porque lo ocupaban. ¿Cómo ve esto o cómo podríamos usar esa experiencia o esas experiencias históricas para tratar de expresar este momento? Mire, nosotros aquí en América Latina tenemos una historia extraordinaria, aquí también con los incas, con los tehuelches, los patagones. Aquí tenemos una historia muy grande de pueblos originarios. De hecho, Bolivia es un país que tiene una mayoría absoluta son comunidades, distintas comunidades de pueblos originarios. Hay muchos idiomas, muchas lenguas,
Nosotros tenemos los guaraníes también aquí, tenemos los quechuas, tenemos, tenemos una historia muy rica porque también luchamos contra la conquista y la colonización de América Latina por parte de España. Ahí nosotros tenemos una base muy fuerte. Y aunque, por ejemplo, Argentina es un país que, claro, somos hijos de casi todos entre españoles, italianos, por eso mi papá es español, mi mamá es vasca y criolla, es decir, tenemos una mezcolanza que hace que este continente sea muy especial, muy especial. Yo estoy muy enamorada de América Latina, te voy a decir, y de la lucha de los pueblos. Esta crisis, nosotros tuvimos una gran crisis con la implantación de un neoliberalismo feroz que quería borrar nuestras identidades en los años 90, a raíz de los cuales se produjo una especie de explosión de movimientos sociales que fueron surgiendo en cada uno de nuestros países, donde nosotros estamos todavía luchando por nuestra independencia definitiva. Eso es lo que a veces no entienden ni los europeos y a veces los norteamericanos tampoco, que nosotros todavía estamos dependientes. Por eso nos aplican la doctrina Monroe. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero lo cierto es que aquí se han producido movimientos sociales magníficos durante todo además de luchas revolucionarias, de luchas en toda Centroamérica. Yo te decía que yo cubrí las guerras de Nicaragua, en Salvador, en Honduras, en todos esos países. Entonces, uno va aprendiendo tanto de todas esas experiencias, y cuando viene una pandemia como esta, creo que es un momento muy, muy importante para la reflexión, pero una reflexión con sabiduría, una reflexión desde el amor, desde la vida, desde la conciencia, desde el ser humano más profundo. Este es un momento de reflexiones porque ha cambiado, por ejemplo, en este aislamiento en que está por primera vez, nosotros que somos, te voy a decir acá en América Latina, que nos tocamos, que nos abrazamos fácilmente, que somos muy cálidos. Es muy difícil esto de no poder encontrarnos, de no poder vernos. Surge una epidemia y entonces también hay sospecha de que si esta epidemia, si esto fue un virus, si fue un virus creado, si fue un virus movido, todas esas cosas que son también los viejos fantasmas que no dejan de agitarse porque hemos vivido experiencias muy duras, nuestros países han vivido experiencias muy duras. Y hemos aprendido estos movimientos en las calles. Mire, fue tan creativo los movimientos de los años 90 aquí, que produjeron, yo digo que produjeron partos, porque produjeron nuevos gobiernos, produjeron nuevas luces. Y bueno, en este momento yo creo que ha llegado en un momento donde había que pararse a mirar lo que le estamos haciendo a la naturaleza, lo que le estamos haciendo a la vida. Esto de la palabra que decías, volver a recuperar nuestras palabras. También nos están robando las palabras. De esa manera te roban tus propias culturas, los elementos básicos de esta vida nuestra, ¿no? Tan rica, que hemos tenido en América Latina con todos nuestros problemas. Nosotros somos riquísimos culturalmente. No sé cómo plantear esto, pero ha habido, por esto neoliberalismo, ha habido distintas instancias en donde la respuesta ha sido básicamente de un grupo contra la estructura que lo domina y está aislado y nada más observado por los demás. Y viene otra lucha, pero todos aislados uno del otro. Y esta crisis, esta pequeña partícula como que nos está haciendo ver lo pequeño que somos y también las posibilidades que nos puede gestar este tipo de situación. Y era lo que me refería en cuanto a la plaga, de que esto que es tan envolvente y ya no es una región, sino ya todo es global, nos puede llevar es global. A ver un cambio
es tan estructural que podamos ver de que todo lo que se ha construido es insuficiente, la arrogancia, el intento de dominio, todo eso, al final la gente, los poderes están encuerados frente a algo tan mínimo como una partícula y con grandes Sí. posibilidades como la conciencia. ¿Qué piensa de eso, Estela? Mire, yo creo que todo está desenmascarado. Se ha desenmascarado de repente todo. Estamos viendo las caras sin máscaras. Y esto es muy importante, porque muchas veces las cosas que nosotros queremos explicar, queremos ir tomando conciencia, ir ocupando un lugar, el lugar que nos corresponde, recuperar nuestra América para nosotros, para ser nosotros los que, digamos, queremos esta América de esta manera porque hace a nuestra cultura. Por ejemplo, estamos viendo que en este momento, por eso te digo, fue como una enorme explosión que nos dejó como paralizados, pero que ya hay que preparar para el regreso de esto, porque para el regreso de esto es que nos necesitan unidos a todos. Yo tomo esta experiencia de los movimientos sociales de los años 90, porque fueron aquí muy importantes. Después de mucho tiempo ha habido toda clase de movimientos. Y aquí hay una presencia en la Argentina de movimientos en las calles extraordinarios. Y en esas fuerzas creativas de aquellos años, cuando se quedó la gente en la calle, nacieron las ollas populares. Esas ollas populares tenían desde la gente que revolvía la olla hasta el que cantaba. Fuimos recuperando en la calle, en las carreteras, las marchas de los sectores donde comenzaron a aparecer por primera vez, se pusieron a la vanguardia de muchos de estos movimientos, lo que nosotros llamamos los pueblos originarios, que tenían mucho para enseñarnos, porque ellos, como tuvieron ocultos tanto tiempo que no se los veía, invisibilizados, mantuvieron un mundo de cultura propia, y eso a nosotros nos da una fuerza y una identidad, nos da un amarre a nuestra tierra, un amor a esto que nosotros, porque nosotros acá ahora ya estamos diciendo que esta América Latina es Abya Yala. Abya Yala es una patria, un lugar hermoso, un lugar nuevo, un lugar naciente, y eso somos nosotros, el Abya Yala. Entonces ahora hemos recuperado tantas cosas. En esos movimientos callejeros aparecieron lo que se llamaban los piqueteros, que eran los muchachos que se paraban en las calles y cortaban una calle y llamaban la atención, y hubo una gran unidad, y recuperamos mucho de aquella vieja unidad con que nos habían movido, con que lucharon nuestros ejércitos liberadores acá en América Latina, estuvieron unidos. Nosotros tenemos una historia muy profunda, y yo te quiero decir, Antonio, que América Latina la miran mucho desde distintos lugares del mundo. Desde Europa nos miran porque nosotros somos muy creativos. Tenemos toda esa conjunción de personajes, de venir de aquel pasado indígena de nuestro continente, pero de también la gran población negra que hay en nuestra América Latina, en América Central, en Brasil, en muchos países, que acá se acumulan tantas fuerzas, tantos vigores, tanta belleza, que quizás yo pues soy una locamente enamorada de mi región, ¿no? De toda mi región. Entonces, uno va aprendiendo en eso de las calles cómo eran de solidarios todos, y cómo en este momento también vuelve a renacer la necesidad de la solidaridad, a pesar de que han venido muchos movimientos que han intentado borrar nuestras culturas, vuelven a renacer cuando estamos en situaciones límites como esta. La plaga nos hace revivir las peores cosas y las mejores cosas. Entonces nosotros tenemos que tratar de que queden por delante, cuando esto acabe, todo lo mejor, porque
lo terriblemente perverso, la explotación inhumana, el desconocimiento de los valores de la naturaleza, todo eso nos ha enfermado, nos ha hecho un daño tremendo. Entonces, tenemos un momento para recuperar todo lo que fuimos y lo que queremos ser. Nosotros tenemos, en este momento se van a definir muchas cosas y por eso, por sobre el aislamiento, hay que buscar siempre la mano de la solidaridad. Yo me siento que estoy hablando contigo y con el profesor García, aunque no lo he escuchado todavía, pero siento que estoy hablando con ustedes porque nos estamos tomando la mano, porque como decías, yo me estoy mirando en tu espejo y tú te estás mirando en el mío y estamos haciendo un encuentro extraordinario, un encuentro necesario en medio de los aislamientos. Maestro García, antes de tratar de poner algo, ¿qué piensa? ¿Qué opina de esto? Estamos enfrentando algo que no sabemos bien lo que es. Pues sí, es un virus, pero las consecuencias del impacto de este virus en estos días todavía no lo sabemos y andamos buscando esa salida y yo estoy de acuerdo que para ir adelante hay que ver muchas veces para atrás, para sacar los valores, lo bueno que nuestros antepasados poseían y hacían para movernos adelante. Sí. Y es muy interesante que al comenzar a presentarse dijo algo de chamana y que quisiera que hable un poquito más de eso, de esa perspectiva. Bueno, sí, esa perspectiva es porque yo aprendí mucho estando en los pueblos indígenas. Yo nací en una provincia acá de Argentina, una provincia que está en el litoral. Las provincias todavía siguen manteniendo, ustedes saben que siempre las grandes capitales pierden mucho, y las provincias en general o los estados siguen manteniendo muchas de sus antiguas culturas. Entonces, yo viví mucho en México, viví en Panamá, viví en Nicaragua, viví en Centroamérica, en varios países de Centroamérica. Y entonces, estuve en Bolivia mucho, precisamente hice un libro sobre Evo Morales, ¿no? Y un mundo riquísimo que conocí ahí, donde el tejido de la solidaridad que va por abajo, como dice el maestro García, es recuperar. El chamán, yo lo considero que es el hombre que se ha cargado de amores, de sueños, de energías, de fuerza, como para enfrentar todos estos momentos tan difíciles que, como usted dice, no le vemos salida. Yo trato de borrar todo escepticismo, porque yo digo, nosotros fuimos capaces de crear tantas cosas, de renovar los pensamientos, de ver cómo luchábamos. Aquí se ha luchado, por ejemplo, aquí el rescate de los derechos humanos y de los derechos del hombre. Así, no sé si ustedes conocen la historia de las Madres de Plaza de Mayo, que son como una historia muy viva en el mundo entero, porque ellas en medio de una fuerte dictadura militar salieron las madres, se pusieron pañuelos blancos, que eran como los pañales de sus hijos, pero atados en la cabeza, con sus hijos desaparecidos, y marcaron una historia. Entonces, nosotros tenemos muchas historias de estos renacimientos. Yo digo que el chamanismo es esto, es como el brujo o el brujo de la tribu, el hombre sabio de la tribu, el hombre que aconseja. Yo aprendí mucho con los cunas en Panamá, que ellos tienen muchas cosas para enseñar, y sobre todo ese respeto al
al hombre viejo, al hombre que vivió muchos años y que atesoró tantas experiencias, por eso siempre les piden consejos. Y nosotros en este momento, yo creo que todos nosotros lo que hemos vivido y hemos resucitado tantas veces, porque hemos tenido que resucitar muchas veces. Nosotros hemos vivido luchando en América Latina. Yo desde que era adolescente he vivido luchando por ver un cambio de todo esto, porque no podemos seguir viviendo en estas condiciones. No puede ser que en países riquísimos como los nuestros haya tanta pobreza. Entonces nosotros tenemos en este momento esta plaga de la que no sabemos todavía, porque es como un enemigo invisible. Sabemos que está ahí, pero tenemos todavía, lo vemos como un fantasma. Bueno, lo que tenemos que dejar de ver como un fantasma, porque los grandes comerciantes del mundo, los grandes financistas del mundo, no están viendo un fantasma, están viendo una oportunidad de negocios. Y nosotros estamos viendo una oportunidad de recuperar nuestras vidas y nuestros sueños, de una vida más justa, de una vida con dignidad, de una vida en que nos conozcamos mejor, en que el hombre no sea lobo del hombre. Es muy importante que el hombre deje de ser lobo del hombre. Y creo que estas crisis te hacen aflorar muchas cosas. Por eso estamos hablando nosotros. Si no estuviera esta crisis, a lo mejor ni nos hubiéramos encontrado. Entonces yo creo que hay una gran sabiduría en la gente con muchos años encima, como hay mucha sabiduría en muchos jóvenes que tienen conciencia, que no han podido ser absorbidos por estos medios, por estos entretenimientos, estos medios mentirosos, estos medios que deforman la realidad de todos nosotros, que es lo que es la desinformación en el mundo, los intentos de desculturizar nuestros países son muy fuertes, y contra eso nosotros estamos luchando. No queremos que nos arrebaten nuestras culturas, son nuestras formas de crecer y de ver que son muy distintas. No queremos crecer para la muerte, queremos crecer para la vida. Yo estoy trabajando en un lugar y están ahorita utilizando una máquina que produce bastante ruido. Sí. Pero deje poner esta perspectiva en lo que me alejo un poco. Sí. Mi despertar fue mucho con la socioeconomía y después con los zapatistas. Y en un tiempo entré con un grupo y estudié un poco Hegel. Pero lo que quiero traer ahora es básicamente la situación del budismo, en donde el deseo de dominio de cosas hace que el ser humano pierda su perspectiva. Sí. Y ahorita estamos, yo creo que luchando contra esa dominación, esa forma de acondicionamiento que nos han dado, donde tenemos deseos que sobrepasan o limitan la presencia del otro y no nos importa tanto. Y esta partícula, este virus, nos puede dar la oportunidad de empezar a encontrarnos de una forma un poco más humana con el otro. Sí, absolutamente. Es como trayendo ahora la presencia de los mayas, de Iki Botán, que es la lucha de los contrarios de Hegel, pero con una mediación, con la pata media, donde está la umbra o la penumbra, donde se puede ir a la oscuridad o se puede ir a la luz. ¿Cómo ahora como humanidad que tenemos, este virus nos encuentra en esa disyuntiva? Nos pone en esta condición en donde tenemos que empezar a ver qué hemos hecho, qué tan oscuro hemos caminado, y podemos quedarnos ahí o tomamos una decisión conjunta de romper con muchas cosas y dar un paso a la luz. ¿Qué piensa o qué piensan los dos de eso? A ver, el profesor García, que yo lo escucho con mucha... Maestro García. Sí, siempre, para mí, simbólica o metafóricamente, estamos en una encrucijada, que siempre se puede ir por un rumbo o el otro.
Y como vemos ahorita, hay muchos que toman la posición de más o menos sálvese el que se pueda. El que, por ejemplo, concretamente hablando de esta situación del virus, pues los que tienen los medios y la seguridad médica, pues que se van a salvar, los que no, pues hay la pérdida de tanta persona sería el precio de seguir adelante con la economía que tenemos. No, debemos de tomar esa oportunidad de examinar críticamente la situación económica que tenemos, que nos trajo a este punto, que nos da los dos días de o tratar de salvar a la mayoría que se pueda, o a los que tienen los recursos para salvarse a ellos mismos. Ese es el planteamiento concreto e inmediato, pero más a fondo es la cuestión de qué tipo de sociedad vamos a seguir construyendo por el mismo camino dominado por el capitalismo internacional, o que vamos a tratar de buscar por lo menos donde se pueda alternativas que son más humanas, más que nos dan a más gente una vida digna. Entonces esos son para mí opciones que tenemos, los tenemos siempre, pero en tiempos de crisis pues hay que enfrentarnos con esas opciones. Sí, exactamente. Yo creo, como el profesor García, este es el momento. Yo creo que el capitalismo está en una gran decadencia, porque los rostros de los representantes del capitalismo hoy nos están mostrando que ese capitalismo entró en una gran decadencia. Pero el entrar en la decadencia no indica que sea más bueno, sino que se pone más agresivo que nunca. Si nosotros vemos lo que le ha pasado a Europa, que desmanteló sus servicios de salud por las exigencias del Fondo Monetario Internacional, de estas organizaciones internacionales del capitalismo, desmanteló Italia tenía el mejor servicio de salud y ahora se encontraba que no tenían hospitales. Estados Unidos, no puede ser que tantos millones de personas no tengan seguridad social. Si en nuestros pobres países, que nosotros hemos sido saqueados y seguimos siendo saqueados, y nuestros problemas que tenemos, que nos intentan instalar nuevas dictaduras permanentemente, que cuando tenemos un buen gobierno nos dan un golpe de Estado. Nosotros sabemos de dónde viene todo eso. Entonces, lo que no podemos seguir más es ya en esta línea, porque estábamos llegando a una devastación tan grande, no solo de la vida del hombre y de la naturaleza. ¿O usted cree que fueron coincidencia que se encendiera fuego la Amazonia? No, fue a propósito los incendios de la Amazonia, porque este señor que gobierna Brasil quería ocupar esa parte para extender sus caminos, extender sus negocios, no importa si era el costo de acabar con uno de los grandes pulmones de biodiversidad del mundo. Y los de Australia, acá mismo se descubrieron un montón de incendios que se daban para comprar las tierras más baratas. En Chile, en otros países, en Argentina, se han producido incendios en lugares maravillosos para comprar baratas las tierras. Entonces, eso no puede seguir siendo. Nosotros estábamos llegando al límite de cualquier manera. Estábamos llegando a un límite impreciso, pero también el tema de la guerra y las armas, porque nosotros estamos viendo que en medio de esta pandemia empezaron a llegar soldados norteamericanos a Europa, unos 20.000 soldados, para hacer una gran maniobra de guerra en medio de esta tragedia. Y todos estos, y acá hemos visto las caras, por eso yo digo que se desenmascararon. Y nosotros tenemos que tomar este momento, no podemos dejar pasar este momento, no podemos permitir que después de tanta muerte, tanto sufrimiento, vuelvan a estar
los dueños del mundo, porque no son los dueños del mundo. Nosotros ya es hora de que cada uno tome su lugar y acepte. Las sociedades de riqueza son tan brutalmente ricos que parece imposible que quieran seguir ganando más y más cuando ya tienen cada uno de ellos una fortuna que salvaría a muchos de los países del mundo. No puede seguir esta injusticia del mundo. Y yo creo que en ese sentido yo respeto, cada uno puede tener su mirada, pero yo creo que es la primera vez que en el Vaticano tenemos un papa que sí se preocupa por la injusticia en el mundo, por la indignidad de las guerras. Yo, como mujer, estamos creando aquí un grupo de mujeres contra la guerra, porque digo, nosotros llegamos a un momento en que tenemos que parar, no podemos permitir estas guerras, no podemos permitir las guerras coloniales, nosotros no podemos permitir que nos quieran hundir en un infierno también de guerras y de explosiones sociales en América Latina. Estamos viendo en Chile, Chile era el ejemplo, el modelo capitalista más brutal de América Latina, que lo vendían como un país que vivía maravillosamente bien. Hace 7 meses el pueblo está en la calle, hasta ahora está en las calles y lo están reprimiendo. ¿Creen que nosotros podemos seguir con eso mucho tiempo más? Es imposible. Entonces yo creo que, como el profesor decía, que este es el momento de una gran exigencia para que nosotros tomemos nuestro camino, el que tenemos que tomar, pero no dejar pasar el tiempo y no dejarse confundir por nada. Ahora estamos clarísimos lo que le está sucediendo a Estados Unidos, que cuando nosotros acá pensamos que hasta los trabajadores aquí tienen toda su seguridad social, por lo menos una gran mayoría, y los que no tienen, por ejemplo, el gobierno argentino en este momento, para paliar la crisis de otro proyecto neoliberal que estuvo estos últimos 4 años acá en el país, que nos dejó 40% de pobreza, 5 millones de indigentes. Bueno, el gobierno ha tenido que tomar en sus manos la ayuda, la asignación universal por hijo, ha tenido que mantener muchos hospitales públicos. Acá hay muchos hospitales públicos. Los grandes hospitales son todos públicos. Quiere decir que cualquiera tiene acceso. Yo sé que no hay acceso allá para mucha gente, ni siquiera para ver si tienen el virus o no lo tienen. Entonces, acá están clarísimas las cosas. Profesor García, yo creo que, como usted dice, las cosas se han puesto muy claras. Está clarísimo todo. Ya no podemos decir que estamos confundidos. Entonces, es el momento de que vengamos con fuerza con todos los sectores que quieran, que luchen por la dignidad, por la justicia social, por la justicia de los pueblos. No sé qué mundo vamos a crear, pero evidentemente que lo que queremos es un mundo infinitamente mejor que este y acabar con la voracidad del hombre que es capaz de incendiar el pulmón del mundo para hacer un gran negocio de esa tierra quemada y de esos hombres y animales quemados. Hemos sido terriblemente perversos hasta con los animales. Los hemos llevado a la desaparición, cuando cada animal en la energía de la naturaleza tiene todos ubicados por alguna razón. Estamos en la naturaleza, no estamos de más. Pero hay algo que tal vez ponerlo en esta plática, no necesariamente cambiarla, pero ahí está, por una partícula, una condición minúscula frente a nosotros, toda una concepción que veíamos como indestructible, desnuda, inerme, con armas, pero sin significado alguno, con poder y no saber qué hacer. Pero también dentro de esto, esta estructura se ha sostenido por aceptarla como realidad en vez de cuestionarla. Podremos tal vez con esta situación empezar a ver de que esto en realidad no tiene el valor que le habíamos dado.
y que los valores con los que se sustentan es una falsa moral, porque la democracia con la que ellos se amparan no es más que un engaño y una mentira. Podemos desde ahorita empezar a tratar de recuperar la esencia misma de la conversación social que significa la democracia, de todos, por todos y para todos, y que haya transparencia y no opresión. ¿Qué piensan de eso? Podemos tal vez recuperar principios básicos que hemos abandonado como humanidad. No sé qué piensen. Sí. Mira, yo voy a decirte algo porque yo ya tengo que dejarte dentro de un momentito porque me están llamando desde México. Yo escribo para el periódico de México, ¿no? Pero yo lo que te quiero decir es que, primero, la democracia además impuesta de cierta forma, ¿por qué nos puede servir a nosotros? Nosotros, por ejemplo, los latinoamericanos no somos Europa, ¿verdad? De ninguna manera somos, allá son repúblicas viejísimas, hay una historia que ellos tienen, nosotros tenemos otra historia. Yo me pregunto, ¿de qué sirve que cada 4 años nosotros tenemos que buscar una forma de gobierno democrática auténtica? Porque estamos votando, nuestros pueblos, bajo la situación de la dominación que tenemos todavía, de la colonización que todavía tenemos nosotros, y la gran cantidad de dinero que se distribuye para las cuestiones políticas, te compran políticos, te compran jueces, te compran abogados, te compran empresarios, te compran sindicatos. Entonces, cuando te compran todo, estas elecciones son bastante falsas. Las elecciones en Estados Unidos para mí son lo menos democrático que existe en el mundo. Yo no quisiera tener ninguna cosa parecida a esta elección democrática donde nunca va a ganar el que puede ganar. Sí. Estela, a eso me refiero, que todo esto es una condición de falsa moral. Y totalmente. El principio está ahí. El principio totalmente. Es válido. Pero ¿cómo lo recuperamos y lo ponemos al servicio de nosotros para crecer en él? Y no para que nos opriman. Hay que unirse y organizarse, unirse. Ya no podemos estar un movimentito acá, otro allá. Tenemos que hacer como una especie de movimiento universal. De alguna manera, nosotros, en estos últimos años, tuvimos un momento en que muchos gobiernos se habían unido acá y teníamos una gran fuerza para discutir estas cosas, pero nos han desestabilizado. Ha habido golpes de Estado en nuestros países, en Honduras, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia. No podemos seguir, nosotros tenemos además hay un aspecto mundial y otro aspecto de nuestro continente, de nuestra América Latina y el Caribe. Bueno, ahí tenemos se está dando la lucha. Si nosotros no hubiéramos estado luchando contra todo esto, yo llevo muchos años de lucha desde que era adolescente y ahora tengo más de 80 años. Y entonces sigo peleando en mi lugar y nunca he dejado de luchar en toda mi vida. Y cada vez estoy viendo más jóvenes incorporarse a esto que estás proponiendo tú de hacer un cambio ya, pero claro, te amenazan con armas, pero llega un momento que las armas no pueden hacer nada. Fíjate que en este mismo momento no pueden hacer mucho las armas, sí pueden hacer mucho daño. De hecho, bombardear un país, dejar tierras arrasadas, es terrible, pero también hay tierras arrasadas que están llenas de gente que no tiene vida, porque no te dejan vivir tus propias experiencias. Es decir, nosotros tenemos que estudiar cuál es la democracia. Nosotros sabemos que democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, de una vez, pongamos un gobierno del pueblo y no digamos mentiras. Cuando un pueblo elige a alguien, vienen y te dan un golpe de Estado y te lo sacan, no. Así no podemos seguir creando cosas. Ya llegó el momento de nosotros, pero para esto yo creo que no podemos solucionarlo en una conversación, pero sí por lo menos decir que hay algo, la unidad, solamente que
todos entendamos, o una gran mayoría entienda el camino. Una gran mayoría entiende el camino, sí. Estela, también digo, no podemos llegar a esa conversación tan fácilmente a ella, porque nos han absorto básicamente en nuestra propia conciencia, nos han domesticado hasta cierto punto. Pero hay instancias como las ollas populares, las policías comunitarias en México, Lábalas en Haití, distintas instancias en donde el ser humano ha buscado y ha expresado posibilidades a través de sus angustias. ¿Cómo en este momento, con esta minúscula partícula, podemos encontrar esas conciencias y empezar a conjugarlas, empezar a encontrarnos? Las luchas de Haití, con lo que logró con Aristide, con palas y azadones, lo que ustedes lograron con ollas, lo que se logró un sistema alterno de justicia en el estado de Guerrero con las comunitarias, que ha sido derogado, pero el principio y las posibilidades están ahí. ¿Cómo a través de esta partícula podemos empezar a conjugarnos, a encontrarnos? Mira, yo me tengo que despedir, pero te quiero decir rápido y directo. Me hubiera gustado seguir hablando y escuchando al profesor, que lo veo muy, muy bien, muy sabio y muy concreto, que yo creo que esto que estamos haciendo, estos encuentros, producir encuentros en forma permanente, porque no tenemos otras formas de comunicarnos. Los medios de comunicación masiva están todos hermanos del poder guerrero, diríamos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a buscar una cantidad de vías de comunicaciones. Y lo que tú estás haciendo con este mecanismo, todos, si supieras la cantidad de radios comunitarias que hay acá, que han salvado gente, las radios comunitarias, que las mantiene la gente como puede, en unos pueblitos por ahí, los muchachos poniendo un peso para acá, un peso para allá, y mantienen una radio comunitaria. Si nosotros no tuviéramos esa radio comunitaria, no tendríamos nada. Así que esto es una formación, nos hace de un día para el otro. Pero por eso mismo, que ante esta circunstancia, nosotros tenemos que estar muy claros, muy firmes, saber quién es el enemigo, en el sentido del enemigo en serio, el que no quiere dejarte surgir, el que te impide vivir, el que te impide crecer. Y bueno, y busquemos todas las formas. Yo creo que la imaginación y la creatividad y la conciencia, la plena conciencia, que es muy difícil cuando te estás bajo el ataque directo de los medios de comunicación, que están tratando de destruir toda conciencia. Por lo menos eso está pasando en América Latina y en Europa también, porque la mentira, la desinformación, es una forma de desconcientizarte, de irte alineando a la dominación. Entonces, yo creo que en este momento tenemos que exigir, por ejemplo, a todos los intelectuales y todos los trabajadores y toda la gente que están en las calles. La gente está en las calles, sigue en las calles, siempre están protestando la gente en nuestra América, siempre estamos en las calles, pero ahora tenemos que ganar más las calles, tenemos que ser más, y todos tenemos que poner un granito de arena. Esto no se hace de un momento para otro, no es que tú des una receta y se hace. Esto es una construcción. Estela, es la construcción que necesitamos. A manera de que tú me desbastes mi argumento con mucha fuerza, voy a correr ese riesgo. Yo creo que una conversación general, yo no la buscaría. Yo buscaría una transferencia de experiencias. Lo que ustedes han ganado con lo que nos están enseñando con las ollas comunitarias, lo que se ha ganado con el sistema de justicia alterno en Guerrero, todo eso transferirlo para que sea trabajable en todas las comunidades que podamos. Sí, hay muchas más cosas. Conversar a través de estas experiencias vividas. Yo te digo, hay una experiencia que pueden no querer tocarlas mucha gente, pero yo te digo, como un país chiquitito en medio de los mares puede, dejado solo, aplastado, perseguido, sitiado, tener hoy un principio de, por lo menos, de una ligera solución medicinal cuando viven perseguidos por el mundo entero. Tenemos que aprender muchas cosas
de América Latina, muchísimo. Yo te digo, de todos los pueblos de África también tenemos mucho que aprender, pero yo creo que esto que tú dices, este intercambio de experiencia es muy importante, pero también hay muchas más que las ollas populares, hay muchísimas otras experiencias que tenemos que rescatar, pero yo te lo digo porque que quien esté prestando, que sea un país como Cuba que esté mandando médicos a Italia, te está dando un mensaje muy fuerte. Que sean algunos países de aquí de América Latina que estén armando una serie de medicamentos en laboratorios que trabajaban, incluso México tenía algunos laboratorios que hacían medicinas muy especiales, por ejemplo. Todo eso, todas esas experiencias sirven. Para acumular esas experiencias tenemos que comunicarlas, por supuesto, y comunicarlas en estas conversaciones. Y en este momento salir a trabajar, estar en cuanto pueda salir a trabajar en las calles. Si no trabajas en las calles, hacemos como se hace acá, que Estela, en el punto de Cuba, sí. Y no, la desgracia de Estados Unidos es su avaricia. Su avaricia. ¿Y vos una científico de Houston fue a dar una conferencia a Cuba en los 60s, sí, y vio la posibilidad que tenía vio las posibilidades del interferón. Cuba sí. se dedicó a la medicina preventiva y Estados Unidos a la comercialización de la miseria y la enfermedad ajena. Y ahora esa avaricia es su desgracia, porque uno de sus hijos en Houston fue el que dio la salida para que la buena voluntad y la buena fe el no tener más que hacer, Cuba desarrolló esta posibilidad de alivio. Claro, claro, eso es lo que yo te digo, que tú vas y ves, pero también para todo eso tenés que vivir también. Hay cierta forma de austeridad maravillosa en la vida, que a nosotros nos enseñan el consumo desesperado, y vos te das cuenta que podés vivir maravillosamente bien con lo que necesitas para vivir. Ahora, en cuanto entra la avaricia y la ambición y la desesperación, pero es que te están educando. Por eso yo te digo que es muy importante resolver el tema de los medios de comunicación. Me gustaría que lo hablaras con el profesor García después que te deje, porque yo te tengo que dejar porque me están llamando urgente de México y tengo que mandar una nota, pero te quiero decir, los medios de comunicación han desculturizado mucho a nuestras sociedades, porque los entretenimientos que te dan. Fíjate que yo enciendo la televisión si quiero en la noche tarde, solo películas de violencia lo que nos están trayendo. No necesitamos eso, por favor. Entonces nosotros estamos luchando con nuestros gobiernos, por más buenos que sean, porque acá los gobiernos suben con muy buenas cosas, pero a veces no tenés el poder, porque el poder sigue estando en manos ajenas. Y mientras no tengamos el poder nosotros, en eso sí, yo, por ejemplo, tomo distancia del zapatismo, porque si tú tomas un gobierno con poder, es decir, con todas, que tus fuerzas armadas sean auténticamente fuerzas armadas del pueblo, de tu pueblo, no fuerzas armadas se necesitan, porque es como que vos no quisieras tener un arma en tu casa, pero si estás rodeado de bandidos, tenés que crear algunas formas de defensa. Es todo eso. Pero es para largo, para hablar, y podemos hablarlo demasiado rápido y no ser bueno tan rápido. Así que tenemos tiempo de hablarlo. Yo te digo que esto que estás haciendo vos es una forma de contacto muy importante, porque a mí me obliga a pensar, yo los escucho a ustedes me escuchan a mí, y vamos creando a ver qué otras formas tenemos de que este encuentrito así pequeño se haga inmenso. Mira, yo estoy más apegado a los procesos y a la razón que a los íconos, pero deja decirte algo que vi yo en un ícono, Marcos que fue una de las figuras más relevantes del movimiento zapatista en Chiapas. Sí, él en su tesis como filósofo
dijo que un proceso revolucionario es un proceso educativo. Es el entender y educarnos para cuestionar lo que nos va a llevar a un cambio real. Pero bueno, en Cuba ha habido un proceso educativo, por eso, y los médicos que en Cuba no fueron educados para ir a asaltar a la gente, fueron educados para ir a salvar a la gente. Y sus maestros que se dispersan por toda nuestra región aprendieron para la alfabetización en Bolivia. ¿Tú sabes que en Bolivia se alfabetizó en todas las lenguas indígenas que hay? No sabía. En todas. Ah, bueno, mirá, esa fue una experiencia extraordinaria. Esa fue una experiencia extraordinaria. Entonces yo creo que hay muchas experiencias nuestras que pueden servir muchísimo y bueno, que sigamos encontrándonos. Profesor García, le mando un abrazo enorme y un abrazo a Antonio. Y bueno, a manera de despedir, Estela, tal vez esta partícula nos dé una posibilidad grandísima si sabemos visionarla. Totalmente, si sabemos, y por eso tenemos que pelear todos los días ahora, desde hoy, en este aislamiento, estar peleando para que no se queden después de tanto dolor y tanto sacrificio, que no vuelvan a ganar los perversos en el mundo, que no vuelva el capitalismo salvaje, que el capitalismo cada vez está entrando en una decadencia sin regreso te estoy diciendo, pero muy peligroso. Muy peligroso. Hay que luchar para que estos sátrapas no caigan como los gatos, ¿ves? Que caigan de pie cuando los tiras, ¿no? Hay que tratar de ver que eso se desbaste completamente. Me encantó esa figura. Bueno, un abrazo para ustedes inmenso. Muchísimas gracias, Estela. Y pues me comunico contigo con la esperanza de poder ver lo de las ollas. Maestro. Vamos a ver lo de las ollas. Ya te voy a buscar. Sí. En cuanto tenga, te aviso. Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias, Estela. Y ahí disculpando que te robé más tiempo de lo que... No, es que me llamaron justo cuando, viste que estábamos hablando, que me llamaron y me quedó alumbrado aquí que me estaba llamando de la dirección del periódico La Jornada, que seguimos trabajando ahí. Muchísimas gracias, tal vez en forma intentada te robamos mucho de tu tiempo. No, querido, está bien. Yo me sentí feliz de hablar porque siento que estoy hablando con personas, con espejos, como dijiste. Estoy hablando con espejos y eso es importantísimo. Hay que seguir la enseñanza de los mayas y encontrar más reflejos, encontrarnos y crecer mutuamente todos, uno a otro, con quien encontremos. Más luces. Después te voy a enseñar cosas guaraníes. Muchísimas gracias, Estela. Y gracias a Correas, que nos ha dado gente muy única en la confianza que nos ha brindado cuando hablamos con él y nos ha llevado a ti. Muchísimas gracias, tanto a ti como a Correas. Pero un abrazo inmenso para ustedes. Un abrazo, compañero del alma, como decimos acá. Gracias, Estela. Por favor, pues regresa a tus labores y disculpando que los hayamos entretenido un poco. No, querido, estuvo bien, menos no podíamos hablar, está bien así. Pero me quedé con ganas de escuchar al profesor García, así que la próxima vez que hablemos lo escucho yo al profesor García. Adelante, maestro. No, hasta la próxima y que sea muy pronto. Que sea muy pronto. Estela, gracias. Nosotros continuamos con los pocos minutos que nos quedan. Gracias.